Sincronicidad. Viviendo en tiempo real. Según Hermann Hesse, cada hombre solo tiene una vocación genuina, encontrar el camino hacia sí mismo. Su tarea es descubrir su propio destino, no un arbitrio, y vivirlo totalmente con resolución. Carl Jung denominó el proceso necesario para adquirir la capacidad de incidir sobre la realidad tangible que nos rodea. Proceso de individuación. Se trata ni más ni menos de una decisión al estilo de las antiguas hermandades herméticas, que tenía la finalidad de revelar los secretos custodiados al nuevo adepto. Sin embargo, la activación de tan misterioso poder hermético es bien real y demostrable, aunque la prueba que quiere atravesar es tan dura en la cultura oriental budista. Se requiere atravesar calificado con el sendán del guerrero. Jung le llamó camino del héroe, estableciendo un paralelismo con el sufismo que vence al dragón o el Cristo arquetípico que vence el demonio. La iniciación es un proceso que comienza con un rito de emisión continua, con un periodo de contención y luego con otro de liberación. De esta forma el individuo puede reconciliar los elementos en conflicto de su personalidad, puede conseguir un equilibrio que hace él un ser verdaderamente humano y verdaderamente dueño de sí mismo. En la iniciación se pide el motivo que abandone toda ambición intencionada y todo deseo sometida de la prueba. Tiene que estar dispuesto a sufrir esa prueba sin esperar del triunfo. De hecho, tiene que estar dispuesto a morir. Y aunque la señal representativa de esa prueba puede ser moderada o muy dolorosa, la intención es siempre la misma: crear la sensación simbólica de la muerte, de la que sugiera la sensación simbólica del renacimiento. En suma, se trata de la metamorfosis, la iniciación o la individuación genuina. Intentan hacernos pasar del estado genuino de mariposa. La mariposa es un símbolo universal de transformación. Es una comparación adecuada, ya que los descubrimientos de Jung podrían compararse en una especie de vuelo de mente. Pero antes de arriesgarse a manejar un poder así, se necesita comprender cómo funciona y qué lo activa. Manipular las reglas del juego de la vida es una gran responsabilidad. Sería peligroso dejarlo en manos de cualquiera. Psicología y física unidas. La teoría de las casualidades significativas, técnicamente denominadas Seaborg sincronicidad, es básica para comprender cómo funcionan las reglas del juego, al que nos estamos refiriendo. Carl Jung y Wolf Pauli trabajaron junto a la sincronicidad, la última obra oficial publicada por Jung en 1952. Ambos creían que lo llamaban casualidades. Son conexiones subconscientes y fortuitas con el inconsciente colectivo. En la teoría de Sigmund se unieron por primera vez la psicología y la física. Jung y Pauli opinaban que si lográsemos establecer contacto voluntario con el inconsciente colectivo, podríamos realizar milagros, generar nuevas realidades alternativas, tangibles y físicas. Estaban seguros de que la capacidad de manejar las reglas ocultas que gobiernan el juego de la vida tienen su raíz allá donde construyen la casualidad y la causalidad. Dos palabras muy parecidas, pero de contenidos tan opuestos, y que resumen la eterna discusión teológica entre el libre albedrío y el determinismo. ¿Somos realmente libres o estamos condicionados a ser de una única forma? ¿Podemos cambiar? ¿Tenemos control sobre nuestro destino? ¿O por el contrario, el futuro está escrito en los astros, tal como pretenden los horóscopos y las cartas astrales? Esta obra serviría para contestar a ello y explorar tales potencialidades humanas a la luz de la sincronicidad o principio de las conexiones no casuales. Pensamiento generativo. Pero vayamos al grano. Yo no aventuraba la posibilidad de que unos simples pensamientos, si se efectuaran de manera adecuada con la intensidad y el tiempo suficiente, pueda alterar nuestro destino, el estilo del efecto físico denominado efecto mariposa. Es decir, podemos pasar del determinado al libre albedrío con un poderoso acto mental de conciencia. Esto, que puede calificarse de milagro en términos religiosos, es un hecho natural. La conciencia es la casualidad del pensamiento. Tiene que ver con la atención voluntaria sobre algo determinado, por ejemplo, una imagen mental. Desde hace miles de años existen pisotécnicas para el dominio de la conciencia, de manera que puede generar resultados deseables para el devenir o destino de una persona. La meditación Zen es una disciplina psicofísica de origen budista, capaz de ampliar la conciencia para generar resultados en la vida material, aunque paradójicamente se trata de una disciplina oriental tan moda como desconocido en su verdadero significado y potencial en Occidente. En contra de lo que muchos
suponen, el Zen no tiene nada de mítico. No es otra cosa que atención voluntaria, con conciencia en estado puro, en método por cargar las baterías de personas de la energía invisible, pero bien poderosa para activar el vuelo de la mente. A este respecto hay dos tipos de pensamiento: toma de conciencia de voluntaria, el pensamiento convencional en líneas, y se denomina casual. Es el impermeable occidental y afirma que todo efecto proviene de alguna causa y sin causa no puede haber efecto. Sin embargo, desde hace milenios en Oriente hay perdido un tipo de pensamiento que Jung calificó al estudiar teísmo de sincrónico, porque no es lineal. Los efectos coinciden en el tiempo, con las causas están interconectadas, es decir, se juega la vida, justamente cuando jugar de manera o de otra es lo que determina nuestro futuro. Las tausias, así como los grandes lamas orientales capaces de recaerse a voluntad, lo vienen practicando desde hace miles de años, entrando en su mente para unificar el pensamiento como una poderosa herramienta de logro. Así lo aplica de forma metafórica la doctrina en el libro titulado Tao Te Ching, la legendaria obra que contiene un conjunto de aforismos de sabiduría vital y confundismo. Fue escrita entre los siglos y a.C. en China, y su traducción aproximadamente la siguiente: libro clásico relativo al sistema que se gobierna, el todo y la naturaleza de las cosas. Es uno de los libros más antiguos y vendidos del mundo. La obra se atribuyó a Lao Tse, pero hoy se sabe que ese nombre, el viejo, se refería a la antigüedad del libro. En realidad su autor se desconoce, pero como normalmente nadie es una lama, Carl Jung, gran admirador del taoísmo, desarrolló al final de su vida un modo más occidental de la iniciación o atención voluntaria, acorde con el hombre práctico y científico que ha perdido la fe en la magia, lo sobrenatural, lo místico y lo divino. Jung era hermético, pero también fue científico riguroso, incluso mucho más de sus colegas Freud. La sincronicidad en acción. Intentaré resumir en pocas líneas cómo funciona la sincronicidad en la manera práctica. La mente nos ofrece las respuestas que buscamos de manera simbólica, con signos, señales. En realidad dichas señales no existen. Es la conciencia la que hace el yo, que se fije en la determinación de cosas que suceden y excluye a otras, para que por nosotros mismos encontraremos la solución que buscamos, como afirma la física cuántica. Al observar, tomar conciencia de la realidad es cuando lo materializamos, efecto que se llama colapso cuántico. Sin embargo, eso que llamamos realidad no existe. Fuera de nuestra conciencia perspectiva, la realidad no es más que la forma de ver la realidad que tiene cada uno, y eso nos determina cuando no se nos va en la vida. La mente se sirve del absoluto para evidenciar lo obvio. Por eso hay que entrenar a la conciencia para traducir el contenido obtuso de los símbolos que surgen a nuestro paso, con el fin de detectar las señales que nos guían prácticamente hacia donde deseamos. Y eso es lo que se llama meditación. La sincronicidad es la capacitación natural de permanecer conscientes de la mayor parte de las cosas que ocurren para el yo de manera inconsciente. Consciente viene de conciencia. Es la conciencia que determina lo que para cada uno de nosotros considera real. Aumenta tanto la conciencia, se aumenta y amplían las posibilidades de lo real, se enriquece la vida. Existe la posibilidad de entrenarse, como por ejemplo con la meditación trascendental, pero la lectura es un sencillo y magnífico entretenimiento de la conciencia, uno de los mejores y más complejos ejercicios de meditación que se pueden llevar a cabo. ¿Quién se acuerda del yo cuando está sumido en la lectura de una buena historia? La estructura gramática, el lenguaje, la sintaxis y el vocabulario más amplio y extendido aumenta el poder del procesador y generador de la conciencia. Ninguna nueva tecnología puede sustituir el libro. Al contrario, el mundo imparable de la imagen empobrece paulatinamente nuestra conciencia y baja nuestros niveles de percepción de la realidad. El otro entrenamiento en volverse más conscientes de la realidad, el que nos rodea, es precisamente practicar con ello a toda hora para percibir la realidad tal como viene, sin intelectualización, sin distorsionarla según los filtros e idealización que hemos ido configurando socialmente. Los pensamientos limitados por otros más generativos, un sistema de imitación sobre la marcha que los experimentos denominan self-style, hablarse a uno mismo. Es una forma de hablarse a uno mismo, no es otra cosa que pensamientos sincrónicos, una facultad de desarrollar por la cibernética para que los ordenadores piensen más práctica y eficaz.
Ordenadores a nuestra imagen y semejanza. El pensamiento sincrónico debe observar, tomar conciencia las dos realidades que imperan al ser humano, la física y la psíquica. No se trata solo de encontrar coincidencias o casualidades exteriores que nos corroboren con la existencia de la sincronicidad y la casualidad, sino de conocerlas una utilidad práctica para mejorar nuestra vida diaria. ¿Qué sucede en el plano físico cuando una persona piensa e imagina? Determinada causa o acción según el pensamiento causal, nada según el pensamiento sincrónico. La conciencia genera lo que sucede, pero ¿cuál es el motivo de que pueda relacionarse lo pensado en lo sucedido? Cuando se puede medir en efecto así parte del experimento sujeta del hecho por parte del que lo ha vivido. Comúnmente usamos el álgebra para calcular las posibilidades de algo que ocurra. Pensamos mediante las matemáticas y el cálculo al igual que hacen los ordenadores, y no es raro, puesto que hemos creado nosotros la imagen y semejanza. Nosotros somos sus dioses y ellos creen que nos disponen el libre albedrío. El ordenador como golem, creado por el ser humano, valga el paralelismo científico entre el hombre y la máquina, cuyo dios es el hombre que lo crea. La de Golem es una curiosidad leyenda cabalística del siglo XXVI. Cuenta que Rabino Lowy de Praga creó una criatura de barro a la que dio vida recurriendo a los textos sagrados hebreos. El golem era una especie de esclavo doméstico, una autonomía, pero imprevisamente cobró conciencia de sí mismo e intentó rebelarse contra su creador. Por su parte, los superordenadores son usados por instituciones y corporaciones, igual que moderados oráculos de bistignos. Podemos imaginarnos como enormes bolas de cristal con los que ver el futuro, y de hecho sirven tanto para predecir los cambios meteorológicos como las sociales y económicos. Sin embargo, aunque cada vez son más eficaces, hace falta una potencia de procesador que todavía no poseen, y desde luego sus predicaciones aún están lejos de ser infalibles. Pero lo curioso del hecho es que el álgebra que mueve los programas informáticos nació del más antiguo método de adivinación que existe en el mundo, el I Ching. El famoso oráculo chino de que ya hemos hablado oficialmente se denomina el libro de las mutaciones y estaba emparentado con el taoísmo. Pocos saben que Carl Jung pasó los últimos años de su vida estudiando a fondo este curioso método rudimentario, basados en el azar, con el que Lesbin sentó las bases para que George Boole desarrollara el sistema por el cual actualmente funciona básicamente todos los ordenadores. En 1854, George Boole, estudiando las operaciones mentales que dan luego al racionamiento, creó el código binario basándose en la idea de la aritmética binaria planteada por Leibniz en el siglo XVII. El código binario permite que los datos sean representados por combinaciones unívocas de impulsos on-off. Se presenta con un 1, el impulso on, y con un 0, el impulso off. A base de combinaciones muchos ceros y 1 es posible representar cualquier cifra, letra o símbolo. El círculo se cierra y la magia de ayer se convierte en la cibernética de hoy. Sin embargo, los ordenadores no pueden cobrar conciencia de sí mismos, no pueden rebelarse con el golem de la leyenda hebrea.